Muy buenas tardes. Equipo Sintoquim, ¿me escucha bien? Gracias, muchísimas gracias. Bien, pues ya, no vamos a perder más tiempo. Ya de por sí yo ya me tomé bastante tiempo en mi presentación, así que no quiero atrasar más la de Diana. Diana, te damos la bienvenida. Diana actualmente labora en el equipo comercial de Sintoquim y nos va a presentar higiene de planta, el primer paso para asegurar la calidad en productos cosméticos. Diana, bienvenida, muchísimas gracias, adelante. Muchas gracias, Silvia. Entonces, bueno, voy a dar inicio con esta presentación. Digo, es un tema muy importante y es una introducción porque el tema, pues, en realidad es muy amplio. Así que les pido a todos, si tienen alguna duda, por favor, vayanla escribiendo en el chat y al final, pues, vamos a resolver ahí si tienen dudas. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es lo que queremos al final como fabricantes de productos cosméticos? Pues, entregar un producto de calidad al consumidor final. ¿Y cómo logramos esta calidad? Bueno, son tres pilares los que tenemos que considerar. En primero, que el producto sea seguro, es decir, prevenir contaminación, ya sea física, microorganismos, cualquier cosa que pueda poner en riesgo al consumidor final. Otro pilar muy importante para asegurar la calidad del producto final es tener consistencia, es decir, que nosotros podamos controlar las variables lote a lote y que al final, pues siempre entreguemos consistentemente, válgame la redundancia, el mismo producto. Y el tercer pilar muy importante es, obviamente, la calidad. Es decir, que cada producto cumpla ciertos criterios que nosotros establezcamos y que el consumidor final, pues, conozca, con lo que se asegura que el producto, pues, cumpla con lo que estamos prometiendo, ¿no? Entonces, estos tres pilares se unen para darnos los que son las GMPs, que son las buenas prácticas de manufactura. Y las GMP son unos lineamientos a seguir que nos van a abarcar todas las áreas que componen la fabricación de productos cosméticos con esta finalidad, asegurar que el producto que estamos entregando al final pues cumpla con lo que, pues con los estándares que nosotros estamos estableciendo y que finalmente el consumidor final está buscando. Entonces, en México no tenemos indicaciones oficiales o no tenemos una norma oficial que seguir. Hay un proyecto de norma oficial que nos indica las buenas prácticas de manufactura en los productos cosméticos, que es la 259, pero todavía no está publicada, así que no es obligatoria. En el mundo hay otros organismos regulatorios de los que nos podemos basar si estamos buscando GMPs, que es la FDA, obviamente, con su guía de fabricación de cosméticos. La principal a nivel internacional es la ISO 22716, que esta precisamente nos habla de las buenas prácticas de manufactura en la producción de productos cosméticos. Ahí también tenemos la Asociación de Países de Asia del Sur, del Este, y tenemos obviamente a la Comisión Europea con también lineamientos y estándares armonizados para la fabricación de productos cosméticos. Ahora, ¿esto en qué se relaciona con el tema del día de hoy de higiene de planta? Bueno, que dentro de las GMPs, de todo lo que abarcan las GMPs, hay un apartado en donde nos habla pues de instalaciones y de equipos. En el caso de las instalaciones, pues, nos habla de las condiciones de trabajo que debemos de tener en nuestra instalación, en nuestra fábrica, que es el punto principal de tener estas instalaciones especiales, son proteger los procesos de producción, para pues lograr un producto de calidad, ¿no? Y esto nos lleva a que tenemos que tener una limpieza y sanitización y mantenimiento continuo de las instalaciones precisamente para evitar contaminación, y también debemos de tener controles internos para los flujos operativos. Eso en cuestión de instalaciones. Las GMP también nos hablan de los equipos, nos dicen que deben de estar diseñados para evitar la contaminación del granel o semiterminado, y el punto que nos importa el día de hoy: facilitar la limpieza y sanitización, el mantenimiento, calibración y que haya espacio alrededor del equipo precisamente para mantener las condiciones de limpieza o de inocuidad que estamos buscando para evitar la contaminación de nuestros productos. Y para esto hay algunas definiciones que quiero tocar para que vayamos en la misma línea. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la higiene? La higiene es la ciencia que preserva la salud y al mismo tiempo la mejora, evitando enfermedades, ¿no? Y la limpieza, por otro lado, es la eliminación del material ajeno. Entonces, a lo mejor podemos escuchar los términos intercambiados, pero son diferentes ya como tal. Entonces, la limpieza nos dice que es la eliminación de material ajeno,
tierra, material orgánico, manchas, líquidos ajenos, lo que sea ajeno a lo que estemos trabajando, pero aquí no nos habla de microorganismos. Para eso existe el término sanitización, que es la aplicación de sustancias para reducir el número de bacterias hasta niveles no peligrosos. Generalmente se recomienda por lo menos la reducción del 99.9 de microorganismos, que es un log 3. Entonces, ahí vemos la diferencia entre limpieza y sanitización, ¿no? Limpieza simplemente es retirar mecánicamente fuentes de contaminación, sanitización es eliminar microorganismos. En el caso de desinfección, que también es otro término que vamos a escuchar a lo largo de esta presentación, pues habla de la eliminación de microorganismos vegetativos. Este es un nivel mucho más elevado, habla de por lo menos el 99.999% de eliminación. En este caso, microorganismos vegetativos, nos referimos a las células de las bacterias, porque también tenemos algunas estructuras de resistencia que, bueno, esos no entran en la desinfección. En el caso de la antisepsia, hablamos de limpieza de piel u otro tejido vivo, eso es en caso, por ejemplo, de las toallitas húmedas. Descontaminación es eliminación de microorganismos, aquí hablamos de patógenos de objetos y superficies, es decir, patógenos todos aquellos que nos causen alguna enfermedad. Y finalmente, el término esterilización habla de la destrucción completa de todos los microorganismos en superficie o en donde estemos esterilizando, incluyendo mecanismos de resistencia de los que voy a hablar un poquito más adelante. En el caso de la sanitización de plantas, pues primero tenemos que hablar de la ecología de la planta. Y a lo mejor esto suena un poco chistoso o no es algo que escuchamos comúnmente, pero cada planta cosmética tiene sus propios microorganismos nativos. Si nosotros hacemos un estudio de los microorganismos que encontramos en cada una de nuestras plantas cosméticas, pues vamos a ver que difieren mucho. Y esto se debe a dos grandes grupos de factores. En un caso tenemos los factores de trabajo o los factores del día a día, y en el otro caso los factores de ingeniería o los factores de la instalación de nuestra planta, ¿no? Entonces, en el caso de los factores de ingeniería, tenemos cinco secciones o 5 puntos importantes a considerar. En primer lugar, pues tenemos el diseño sanitario de nuestras instalaciones, por ejemplo, que tengamos las esquinas redondeadas o acabado sanitario, por ejemplo, que tengamos pintura epóxica, algunos acabados redondeados en otras áreas, en la planta, el flujo de ingreso de materiales, de materias primas, de personal, cómo tengamos configurada todos los espacios que vamos a ocupar. El almacén también es muy importante para esta cuestión de microorganismos, porque pues al final es donde los productos permanecen almacenados, válgame la redundancia. Nuestro sistema de agua, ahí tenemos dos opciones. Una, compramos el agua purificada que utilizamos para la limpieza, sanitización y fabricación, o bien tenemos un sistema de purificación de agua en nuestra planta. Este puede ser de ultrafiltración u ósmosis inversa, ahí depende mucho del tipo de sistema que estemos ocupando. Lo podemos tener con ozono, luz ultravioleta, digo, cada sistema de agua es muy particular. Finalmente, el sistema de agua, ahí nos referimos a la filtración del aire, porque pues obviamente el aire también carga partículas, carga microorganismos. Entonces tenemos que asegurarnos de que el aire que circula por nuestras instalaciones, especialmente las de mayor prioridad o donde necesitamos mayor inocuidad, pues que se mantenga en niveles bajos de partículas. Y por el otro lado tenemos los factores de trabajo, en donde en primer lugar tenemos las prácticas de higiene que día a día llevamos a cabo para lograr la inocuidad en nuestras instalaciones. También tenemos por ahí la higiene de los trabajadores, punto muy importante. Los seres humanos somos el gran punto de contaminación usualmente en todas nuestras plantas, y si nuestros trabajadores o nuestros operadores no siguen las recomendaciones de higiene apropiadas, pues podemos tener el mejor plan de sanitización de todos y aún así vamos a tener pues problemas, ¿no? Y finalmente, el manejo de las materias primas, que las materias primas por sí solas sean inocuas, que no vengan contaminadas. Cómo manejamos las materias primas cuando ingresan a nuestro almacén, que estén en un lugar seguro, en donde no se vayan a contaminar. Al momento de que entran a nuestras instalaciones o a las zonas de fabricación o de pesado, que por sí solas no traigan los contaminantes, pues bueno, son todos esos factores los que nos llevan a
tener microorganismos especiales o específicos en nuestra planta que hay que considerar. Y para efectos de esta presentación, pues me voy a enfocar mucho en lo que es las prácticas de higiene, porque pues, todo lo demás es un tema muy, muy amplio que está fuera del alcance de esta presentación. Prácticas de higiene. Y bueno, ¿cuáles son las fuentes de contaminación que podemos tener en nuestra planta? En primer lugar, obviamente, es el material de empaque. Tenemos que tener cuidado de que el material de empaque, obviamente el material de empaque no entra a pues nuestras áreas de fabricación, pero por ejemplo, el empaque primario entra a las áreas de llenado, entonces ahí hay que tener cuidado con esa parte. Los equipos que estemos ocupando, que estén limpios, que estén sanitizados. El ambiente por sí solo, por ejemplo, si no tenemos un buen sistema de filtración, pues también ahí nos puede afectar, nos puede impactar en los microorganismos que se puedan encontrar en el aire. Lo que ya comentaba, el personal es una fuente de contaminación muy, muy importante que hay que vigilar continuamente. Y pues obviamente las materias primas, nosotros al fabricar cosméticos, pues obviamente ocupamos muchas materias primas derivadas de plantas o derivadas de productos animales, que son una posible fuente de contaminación, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y buscar que las materias primas que igual estemos ocupando, pues tengan límites restringidos de microorganismos. ¿Y a qué nos enfrentamos o contra qué estamos luchando en esta cuestión de microorganismos? Aquí nada más les quiero platicar brevemente las diferencias entre unos y otros para que pues nos entendamos un poquito mejor más adelante. Los microorganismos que de manera más común podemos encontrar se dividen en lo que son bacterias y hongos. Las bacterias son células procariotas, es decir, no tienen organelos, mientras que los hongos son eucariotes, es decir, tienen organelos y son de mayor tamaño. Ahora, en las bacterias tenemos las que son gram positivas y una de las características más importantes para distinguirlas es que las bacterias gram positivas tienen una membrana citoplasmática y una capa pues relativamente gruesa de peptidoglicano, mientras que las gram negativas, que son el otro tipo o el otro gran grupo de bacterias que podemos encontrar, pues difieren de las gram positivas porque en este caso tienen una membrana citoplasmática, una capa muy pequeña de peptidoglicano y una membrana exterior compuesta por lipopolisacáridos y lipoproteínas que le dan mucha más resistencia frente a los agentes bactericidas comparado con las gram negativas, ¿no? En el caso de las levaduras, bueno, como ya mencioné, estas son células eucariotas, son de un tamaño mucho mayor que las bacterias, las levaduras son ovoides. Y también por ahí tenemos a los hongos filamentosos, son células eucariontes, es lo que comúnmente conocemos como moho o lo que podemos observar como moho, que es precisamente estas hifas o estos filamentos que genera este tipo de hongos. Entonces, hay una gran variedad de microorganismos pues, que podemos encontrar, pero nos vamos a enfocar en estos grupos de manera más general. Y bueno, los microorganismos se pueden dividir en lo que son patógenos, oportunistas y objetables. Los patógenos son aquellos que nos van a causar enfermedades. Entonces, obviamente no queremos que haya ningún patógeno en nuestros productos. Los oportunistas son aquellos que podemos encontrar en la flora normal del ser humano y en caso de que tengamos que la persona esté inmunocomprometida, bueno, pueden llegar a provocar enfermedades. Y los objetables son aquellos microorganismos que nos van a echar a perder el producto, que nos van a dar algún cambio de coloración, que nos van a dar algún cambio de olor, que nos van a romper, por ejemplo, las condiciones, ya hablando de manera más específica en la parte industrial. ¿Y cuáles son los microorganismos que podemos encontrar de manera más frecuente en los productos cosméticos con un origen de fábrica? En primer lugar, bueno, la Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia, ambos son bacilos gram-negativos, son bacterias que generan biofilm, que te voy a platicar más adelante, y por lo tanto son de especial atención industrial. Por otro lado, también tenemos Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva. En este caso, Staphylococcus aureus usualmente viene de origen humano, de la piel, entonces, bueno, ahí podemos sospechar que puede haber un tema de que los operadores no están siguiendo las recomendaciones de higiene adecuadas, puede ser.
Escherichia coli, también generalmente es de origen humano. También podemos de vez en cuando encontrar salmonela. Clostridium, en este caso, pues Clostridium botulinum es lo más peligroso. Y en el caso de levaduras y hongos filamentosos, lo que más podemos encontrar, pues es Candida albicans. Candida albicans también lo podemos encontrar en la flora bacteriana humana, entonces esa puede ser una posible fuente de origen. O Aspergillus, el género Aspergillus, como hongo filamentoso, que es lo que usualmente vemos como moho negro. Entonces, bueno, estos son algunos de los microorganismos a los que nos estaremos enfrentando o los que podemos encontrar como parte del ecosistema de nuestra planta. Ahora, pasando al biofilm o a la biopelícula, esto es, digamos, una de las cosas que más tenemos que evitar que se formen en cualquier punto de nuestra planta, especialmente el sistema de agua. Porque una vez que tenemos biopelícula, mientras más grave es el problema, más difícil es solucionarlo. Entonces, ¿qué es la biopelícula? Bueno, son asociaciones de bacterias que generan una capa o una capa a base de exopolisacáridos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, estas bacterias empiezan a adherir, que ahí viene como fijación inicial. Generalmente, como ya comentaba, puede ser Burkholderia cepacia o Pseudomonas aeruginosa, las que ahí nos originan la biopelícula. Empiezan a expulsar estos polisacáridos al ambiente, generan una capita o un gel en donde se empiezan a adherir especies secundarias bacterianas, que ahí ya pueden ser algunas gram positivas, algún otro tipo de bacterias, y entonces empieza a haber una sinergia entre las diferentes especies bacterianas que empiezan a existir dentro de la biopelícula, y eso provoca pues que empiecen a crecer, empiecen a expulsar más polisacáridos, empiecen a expandirse más por todo el sistema, y incluso se pueden dispersar, es decir, se rompe un pedazo de la biopelícula que puede ser acarreado a cualquier otro punto de nuestra planta, en donde da lugar a una nueva biopelícula. Entonces, esto es uno de los temas más importantes que tenemos que considerar o que tenemos que atacar, hablando de higiene de planta como tal. Ahora, ya hablamos un poquito de a qué nos enfrentamos, cómo lo vamos a solucionar o cómo lo vamos a prevenir. Bueno, en este caso tenemos que establecer perfectamente bien nuestros procedimientos de limpieza y sanitización. Es decir, tener procedimientos normalizados de operación, establecidos junto con ayudas visuales, todos los procesos a seguir, todas las frecuencias con las que se debe de realizar, es decir, que no quede ninguna duda de cómo hay que realizar perfectamente bien nuestro sistema de limpieza y sanitización en la planta. Es muy importante también mencionar que debe de haber monitoreo continuo por parte de los supervisores para verificar que efectivamente se estén siguiendo estos PNO, que la información sea clara, que los operadores entiendan perfectamente bien qué es lo que se requiere de ellos, y hay 3 áreas esenciales en nuestra planta que hay que considerar: almacén y fabricación y llenado, que son las 2 que nos interesan más en esta presentación. Entonces, hablando un poco de los PNOs y lo que vamos a ocupar para hacer la limpieza y sanitización, bueno, en primer lugar tenemos agentes limpiadores que, como su nombre nos lo indica, nos ayudan a limpiar, que recordemos es simplemente remover contaminantes, no implica matar bacterias. Entonces, en los agentes limpiadores podemos encontrar lo que son los detergentes, algunos limpiadores ácidos, algunos alcalinos, algunos otros como desengrasantes. Entonces, ahí depende mucho del producto, de lo que estemos fabricando, de las materias primas, cuáles son los que vamos a escoger. Entonces, hay que tener mucho cuidado de escoger el limpiador adecuado para el uso que le vamos a dar. Por otro lado, tenemos los agentes antimicrobianos. Estos son precisamente los que nos van a ayudar a reducir la carga microbiana o la carga bacteriana de todo lo que vayamos a sanitizar o a desinfectar, ya sean las instalaciones, sean equipos, sean instrumentos, sean herramientas, sean instrumentos, sea lo que vayamos a sanitizar. Y los agentes microbianos se dividen en 2 grandes grupos. En primer lugar tenemos los físicos, que utilizan algún proceso físico para matar a las bacterias o los microorganismos, y los químicos, que utilizan, obviamente su nombre lo indica, químicos para matar a los microorganismos. Y en los químicos tenemos los de alto nivel, que son los esterilizantes, es decir, estos nos ayudan a matar prácticamente todos los microorganismos sobre lo que vayamos a desinfectar o esterilizar. Nivel intermedio, es decir, tienen una acción intermedia, depende mucho de la concentración, y los de bajo nivel
que son usualmente los que, pues, incluso los podemos ocupar en nuestra casa, ¿no? Ahí vemos algunos activos: alto nivel, ibutaraldehído, peróxido de hidrógeno; nivel intermedio, ahí tenemos alcohol, algunos fenoles, halógenos; bajo nivel, pues, sales metálicas y cuaternarios de amonio o ácidos orgánicos. Entonces, hablando de la limpieza de los detergentes, ¿qué es un detergente? Bueno, un detergente es un agente limpiador que no son jabones, es decir, no es derivado de los ácidos grasos. Y un detergente generalmente, bueno, la detergencia, por otro lado, es la habilidad de limpiar materiales indeseables de una superficie, lo que comentábamos: retirar tierra, retirar, por ejemplo, restos de materias primas, restos de pigmentos, ceras o lo que vayamos. Te escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, continúo. Una disculpa de nuevo por la falla técnica. Como les estaba comentando, no sé más o menos por dónde me quedé, pero inicio en esta diapositiva. La parte del detergente, bueno, el detergente es un agente limpiador que no son jabones derivados de ácido graso. La detergencia se define como la habilidad de limpiar materiales indeseables de una superficie, y los detergentes generalmente están compuestos por varios ingredientes. Algunos de ellos puede ser un agente dispersante que incrementa la estabilidad de partículas en un líquido. Esto es importante, especialmente si estamos limpiando algún área donde utilizamos, por ejemplo, pigmentos o algún otro tipo de material que venga particulado. Agentes espumantes nos ayudan a generar espuma. Generalmente no es tan recomendable tener la espuma porque a veces nos puede impedir la visión de donde estamos limpiando, pero en algunas ocasiones es útil para tener una visualización de lo que estamos limpiando, de dónde estamos limpiando. También los detergentes pueden tener un agente quelante que nos ayuda a inactivar la dureza del agua y otros iones metálicos en caso de que tengamos algo parecido en nuestra formulación. Y, muy importante, tienen surfactantes, ¿no?, que nos ayudan a disminuir la tensión superficial del agua y con ello remover grasas y partículas de las superficies. Los surfactantes pueden ser anfotéricos, pueden ser catiónicos, aniónicos o pueden ser no iónicos, ¿no? Entonces ahí esas son las diferentes opciones o los ingredientes principales que podemos encontrar en un detergente. ¿Cuáles son los que encontramos de manera más común? Bueno, generalmente podemos encontrar un limpiador de uso general que está compuesto usualmente por hidróxido de sodio, carbonato de calcio, algún agente secuestrante, por ejemplo, algún quelante. Algunos tienen agentes no espumantes y silicatos para inhibir corrosión en caso de que la superficie que estemos limpiando pues no sea anticorrosión. También tenemos los limpiadores CIP. Esto, CIP se refiere a Clean in Place. Estos son, digamos, equipos que ya tienen incluido un sistema de limpieza automatizado. Literal, nada más colocamos el limpiador y luego el sanitizante y el equipo hace todo, se limpia solito y ya no hay que meter mano para esa parte. Entonces, en el caso de los limpiadores CIP son muy similares a los limpiadores de uso general. La única diferencia es que tienen agentes no espumantes. Los limpiadores de limpieza manual generalmente se recomienda que tengan una menor alcalinidad y algún agente espumante, precisamente lo que comentábamos, para tener esta confirmación visual. También tenemos los limpiadores ácidos, que usualmente son a base de algún ácido orgánico. Estos nos ayudan a eliminar aguadura y depósitos minerales. También podemos agregar algún compuesto heterocíclico y nitrogenado para evitar corrosión, ¿no? De nuevo, en caso de que estemos utilizando algún material o alguna superficie que no sea anticorrosión. Y también por ahí tenemos los limpiadores alcalinos, que están hechos a base de hidróxido de sodio o carbonato de sodio. Son ideales para trabajos complicados o materias primas que nos cuesten trabajo limpiar o retirar. Aquí hay algunos ejemplos de materias primas que son de difícil limpieza para que podamos observar que no solamente depende del limpiador que ocupemos, sino también de las condiciones de limpieza que utilicemos, ¿no? Entonces, en algunos casos a lo mejor podemos pensar, pues es un material de difícil limpieza, le voy a meter agua caliente para poder quitarlo todo. Y no necesariamente ese es el caso. Por ejemplo, la celulosa, si ocupamos celulosa en algún shampoo o en como espesante en algún producto, hay ocasiones donde tenemos residuos visibles en el tanque de fabricación. Y en este caso lo que se recomienda es utilizar un limpiador neutro a temperatura ambiente, es decir, más o menos a 20 grados Celsius, para poder remover
los restos de celulosa que se puedan generar en el tanque o en donde estemos fabricando. El dióxido de titanio luego puede ser complicado de limpiar porque nos deja manchas blancas que son únicamente visibles a la hora del secado. Para ello se recomienda utilizar agua desmineralizada a temperatura ambiente y pues hacer varios ciclos de limpieza para poder eliminar todo este dióxido de titanio que nos pueda quedar por ahí. El caso de los carbómeros, por ejemplo, ahí tenemos que obviamente nos ayudan a formar geles, entonces pues la solución es evitar limpiadores alcalinos, porque recordemos que mientras no es alcalino, pues nos va a formar pues un gel. Entonces lo que tenemos que buscar es romper ese gel o romper esa estructura gelosa para poder limpiar el carbómero. Para eso se recomienda utilizar ácidos orgánicos o algún agente quelante o una disolución salina, precisamente lo que comentaba, para romper el gel y poder eliminar los restos de carbómero. En el caso de siliconas, que también pueden ser un poquito difíciles de limpiar y nos puede dar residuos con apariencia aceitosa, en este caso se recomienda realizar un preenjuague con una disolución alcalina y un limpiador con varios surfactantes para tratar de eliminar pues todos los restos de siliconas, ¿no? Es muy importante que para cada materia prima tengamos bien establecido cuál es el procedimiento adecuado de limpieza, especialmente estas que son de difícil limpieza, válgame la redundancia. Ahora llegamos a la sanitización. Recordemos que una vez que ya hicimos todo nuestro proceso de limpieza, de quitar todos los restos de materias primas, todo lo que haya por ahí que haya quedado, vamos a pasar a eliminar los microorganismos. Entonces, la sanitización, recordemos que se define como eliminación de las células vegetativas a niveles insignificantes. En este caso, usualmente se toma eso como reducción log 3, que es 99.9%. Viene precedido por un procedimiento de limpieza. Hay algunas mezclas desinfectantes, detergentes o sanitizantes detergentes que no son tan efectivas como, por ejemplo, si nos quisiéramos saltar el paso de la limpieza, pues podríamos pensar en ocupar alguna de estas mezclas, pero no son tan efectivas como hacer cada etapa por separado. Entonces, pues es más recomendable tener cada etapa por separado. Y en el caso de, aquí nada más es otra definición de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Ellos nos dicen que la sanitización es reducir los contaminantes viables a niveles seguros. Niveles seguros dependiendo del producto o de la legislación local, ¿no? Muy importante tomar en cuenta eso. Retomando un poquito de los agentes físicos que podemos utilizar para la destrucción de agentes microbianos, en primer lugar, pues tenemos el calor, que puede ser húmedo, y el calor húmedo nos ayuda a la coagulación y desnaturalización enzimática, lo que lleva, pues, obviamente a la muerte celular. O bien puede ser el seco, que es oxidación destructiva de componentes intracelulares. En nuestras plantas, generalmente lo que vamos a ocupar va a ser calor húmedo. Raramente vamos a encontrar ahí el calor seco, especialmente por esta parte de oxidación, porque no solamente oxida a las bacterias, sino oxida todo lo que pueda entrar. Por ejemplo, en un horno, si estamos ocupando calor seco. En el caso de la radiación, generalmente se utiliza radiación ultravioleta a 260 nanómetros. Ahí depende mucho del tiempo de exposición de la superficie o de lo que se esté desinfectando a la luz UV. También podemos ocupar radiación ionizante, que son rayos X, rayos gamma, electrones. Pero pues en el caso de la radiación ionizante muy difícilmente la podremos encontrar. Es más, yo creo que nunca la vamos a encontrar en una planta cosmética. También podemos utilizar vibraciones ultrasónicas. Estas son vibraciones de alta frecuencia que nos provocan la ruptura de las células. Y también pues podemos utilizar la filtración o la ultrafiltración para eliminar los microorganismos, ya sea de agua y aire. El aire pues con los filtros EPA. ¿Cuáles son las características de un sanitizante químico? Ya vimos rápidamente los que son los físicos, pero bueno, para efectos de nuestra planta vamos a ocupar más que nada los químicos. Bueno, deben de tener una reducción microbiológica del 99.9%, por lo menos. Deben de ser efectivos, deben de ser seguros, no tóxicos, aceptable para las agencias regulatorias, es decir, que no estén prohibidos los activos en nuestro país o en donde estemos utilizando este desinfectante, que sea enjuagable, que no nos deje residuos, que no nos deje olores, que sea estable, que no sea corrosivo,
que sea compatible con los ingredientes que estemos utilizando en caso de que quede algún tipo de residuo, y muy importante también, cada vez más importante, que sea biodegradable. Que sea biodegradable a los porcentajes de residuos que quedan. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos impactan en la sanitización o en esta parte de desinfección en nuestra planta? Bueno, en primer lugar, la concentración del desinfectante. Generalmente, a mayor concentración, mayor eficacia, pero esto depende del desinfectante, y también hay que considerar que hay que ver el costo-beneficio, ¿no? A veces, no solo aumentar mucho la concentración no nos impacta tanto en la carga microbiana, pero sí nos impacta en el costo del material que estamos utilizando, ¿no? Entonces ahí, por eso los proveedores nos dan porcentajes recomendados de dilución para lograr el efecto deseado sin ocupar producto de más. El tiempo de exposición también es muy importante. Cada desinfectante o cada sanitizante tiene su tiempo de exposición recomendado para lograr efectivamente la muerte de las bacterias, y el área de contacto, es decir, que el desinfectante o el sanitizante esté en contacto con toda la superficie que vayamos a desinfectar. Si no está en contacto, obviamente no va a tener ningún efecto. También muy importante si hay presencia de materia orgánica, es decir, si no logramos una limpieza adecuada de nuestras instalaciones, nuestro equipo o lo que estemos sanitizando, esta materia orgánica o inorgánica es una barrera física al contacto, y como ya hablé previamente, si no tenemos contacto, pues no vamos a matar nada. Entonces es muy importante por eso hacer una limpieza adecuada previa. El número de microorganismos también es importante, es decir, a mayor cantidad de microorganismos vamos a necesitar un mayor tiempo de contacto para que actúe el sanitizante. Y otro punto muy importante es su ubicación, es decir, si tenemos superficies que sean muy porosas, pues ahí las bacterias se pueden meter, va a ser muy difícil que el sanitizante penetre perfectamente bien, y eso nos puede llevar a crecimiento bacteriano en específicamente esas zonas recónditas o muy difíciles de sanitizar. Finalmente, también ahí ya lo había platicado rápidamente previamente, tenemos la presencia de esporas y otros mecanismos de resistencia. Las esporas generalmente son del género Bacillus y están compuestas por una corteza, una cutícula, un exosporio. Las esporas son muy difíciles de eliminar. De hecho, solamente los sanitizantes de alto nivel las van a poder eliminar. El calor húmedo, el calor seco, pero pues son mecanismos de resistencia en donde si no tenemos cuidado puede germinar y puede darnos ahí una bacteria. Las micobacterias, que usualmente no encontramos tanto como contaminantes en las plantas, pero aún así es importante mencionarlas, estas tienen una pared celular serosa y tienen una mayor resistencia a los agentes químicos. También por ahí comentábamos, las gram negativas son más resistentes que las gram positivas, precisamente por su membrana externa. Ahora pasamos un poquito a los agentes que podemos ocupar por ahí para esta parte de sanitización de plantas. Bueno, en primer lugar les quería presentar el Grotanol 3025. Este está compuesto de glutaral o glutaraldehído. Es muy efectivo contra lo que son micobacterias, hongos y virus. Y también tiene una mezcla de isotiazolinonas, ¿no? Metilcloroisotiazolinona y metilisotiazolinona. Del lado izquierdo podemos ver ahí las estructuras químicas. Y también tiene tensoactivos no iónicos para darle estabilidad a la formulación. Entonces, el Grotanol 3025 es uno de los sanitizantes que recomendamos para esta parte de sanitización de plantas, porque es balanceado contra bacterias, levaduras y moho, es decir, bacterias, levaduras y hongos filamentosos. Tiene un buen efecto inmediato, no genera mucha espuma, es libre de solventes, no tiene formaldehído, que usualmente el formaldehído es un ingrediente que vamos a encontrar en este tipo de materiales o de productos. Se enjuaga fácilmente sin dejar residuos sobre la superficie, y lo podemos ocupar ya sea en alimentos, en farmacéutico o en cosmético, que es lo que nos interesa el día de hoy. El Grotanol 3025 generalmente se recomienda una dilución del 0.5 al 2%. Es efectivo en sistemas aniónicos, catiónicos y no iónicos, por ejemplo. Ahí nada más mencionar que contacto con alimentos se debe de enjuagar después del tiempo recomendado de contacto. En el caso de cosméticos dice que no es tan necesario enjuagarlo porque pues son ingredientes que podemos encontrar
en productos cosméticos, además de que una vez se vuelve a diluir cuando estamos ya en la fabricación y los restos o las trazas que nos quedan del sanitizante pues no impactan sobre el producto. También por ahí nos habla de los sistemas de fluidos para metalurgia. Por ejemplo, si estamos utilizando algún chiller, pues también ahí es importante ahí considerar el agua o el líquido que estamos usando para el enfriamiento de algunos procesos. También se pueden contaminar, se pueden llenar de microorganismos y podemos ahí agregar el grotanol 30-25 para pues también mantener esos líquidos pues estables o libres de contaminación. Aquí viene la eficiencia microbiana dependiendo del porcentaje de dilución que estemos ocupando y el tiempo de contacto que debemos dejarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que 0.5 se recomienda unas 4 horas de contacto con la superficie, mientras que con 1.5 pues se recomienda un tiempo de contacto de 15 minutos. Y rápidamente nada más es incompatible con polimetilmetacrilato y policarbonatos en su forma concentrada. Ya en su forma diluida no hay problemas de incompatibilidades con los diferentes materiales que podemos encontrar en una planta cosmética. Otro ingrediente también otro producto que estamos recomendando para esta parte es el grotanol SR1. En este caso es una mezcla de una triacina, que es un biocida de amplio espectro bastante agresivo, junto con un óxido de piridina 2-tiol. Ahí vienen las estructuras químicas de ambos compuestos. Y también ahí tiene algunos tensoactivos para darle más estabilidad. Ahora, el grotanol SR1 es altamente alcalino. Tiene un excelente efecto limpiador y biocida. También esa parte alcalina nos ayuda para la limpieza. Es balanceado contra bacterias, levaduras y moho. Vamos a encontrar que todos los productos todos los productos que les voy a presentar pues atacan a estas tres grandes áreas. También, muy importante, el grotanol SR1 nos ayuda a remover biopelícula. Obviamente la biopelícula que no sea tan gruesa, porque si no tenemos que ir a aplicar limpieza mecánica. Tiene un buen efecto inmediato, también nos ayuda a evitar la corrosión y no contiene halógenos, que es cloro enlazado, por ejemplo. La dilución recomendada es más o menos del 1 al 3% en agua. El tiempo de contacto recomendado es de 6 a 24 horas, ahí depende mucho de la dilución. También lo que comentábamos, fluidos para metalurgia se puede agregar para limpiar todo eso que a veces no lo vemos o no pensamos tanto en esa parte. También ahí hay que revisar que como es un sistema alcalino nos puede ocurrir una sobrealcalinización, entonces hay que aumentar cantidad de ácido para balancearlo, dependiendo obviamente de dónde estemos utilizándolo. Entonces pues es incompatible con aluminio, cobre, zinc y latón y es compatible con plásticos, selladores y acero inoxidable, ¿no? También hay que tener en cuenta esa parte. Otro producto es el grotanol SR2. Este es una oxazolidina. Igual es un biocida de amplio espectro y también por aquí vuelve a aparecer el óxido de piridina 2-tiol y algunos tensoactivos para darle estabilidad. Entonces ahí vienen las estructuras químicas de ambos productos. El grotanol SR2 es altamente concentrado, viene libre de agua, eso nos ayuda, por ejemplo, en algunas, dependiendo del uso que le vayamos a dar, es efectivo a bajas concentraciones. Es un excelente limpiador y biocida, amplio espectro, tiene un buen efecto inmediato, propiedades anticorrosión, no forma espuma, es compatible con aleaciones de cobre, aluminio y acero, también eso es importante, dependiendo de la superficie obviamente que vayamos a sanitizar, y tampoco contiene pues halógenos, ¿no? Que es usualmente cloruro. Aquí, nada más para que se den una idea, la imagen del lado izquierdo es una tubería con biofilm y ya limpia, ¿no? Entonces, esta tubería obviamente ya está en un nivel de contaminación muy elevado, ya eso es preocupante, pero pues ahí se puede ver cómo el biofilm nos puede empezar a afectar sin que lo veamos hasta que ya es un problema un poco mayor. Entonces, retomando el grotanol SR2, la dilución recomendada es más o menos 0.25 0.75 en agua. Este viene altamente concentrado. De igual forma, el tiempo de contacto es de 6 a 24 horas. Ahí depende igual mucho de la dilución. También lo podemos ocupar en sistemas fluidos para metalurgia. Y
Bueno, el grotanol SR2 tiene una excelente eficiencia biocida, también nos ayuda a eliminar lo que son biofilms. Es compatible pues con plásticos, selladores, acero inoxidable, aluminio, zinc, cobre y bronce. Entonces, pues también lo podemos ocupar en una gran cantidad de superficies. Usualmente, pues lo que nos interesa es el acero inoxidable y algunos plásticos. Otro ingrediente también, otro producto también interesante es el grotanol FF1N. Esta es una diamina, que es igual a un biocida de amplio espectro, y otra vez vuelve a aparecer el óxido de piridina 2-. También por ahí tenemos una bencilisotiazolinona para dar como conjunto 3 ingredientes que van a ser bastante efectivos contra bacterias, levaduras y hongos. Es una combinación sinérgica, libre de formaldehído. De igual forma, pues es excelente eficacia antimicrobiana, de amplio espectro. Puede ser utilizado en todo tipo de aleaciones de acero. El que nos interesa usualmente pues es la 302 o la 316, y tampoco contiene halógenos enlazados orgánicamente. De manera general, la dilución recomendada es del 1 al 3%. De igual forma, el tiempo de contacto pues, varía mucho de acuerdo a la concentración. Se puede utilizar de igual forma en los fluidos para metalurgia, y el valor de pH recomendado para su uso es más o menos entre 3 y 12. Entonces, si estamos utilizando sistemas muy alcalinos o muy ácidos, pues hay que verificar que esté dentro del valor de pH recomendado. Es compatible con lo que son plásticos, selladores, igual forma acero inoxidable, aluminio, zinc, cobre, bronce, es decir, prácticamente todas las superficies que nos podamos encontrar en una planta cosmética. Y se ha demostrado su efectividad contra lo que es Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Staphylococcus, Candida albicans, Fusarium oxysporium, Aspergillus brasiliensis, es decir, contra bacterias gram positivos, gram negativos, levaduras y hongos filamentosos. Otro producto que podemos ocupar para la parte de sanitización es el Parmetol MDX. Este también, aparte de sanitizante, lo podemos ocupar como conservador en productos para household. Este está compuesto por una isotiazolinona, que es bencilisotiazolinona, metilisotiazolinona y una diamina. En este caso, lo interesante es que es libre de metilcloroisotiazolinona, es decir, no tiene cloro enlazado químicamente. Pues el Parmetol MDX nos va a dar una reducción rápida de microorganismos, protección a largo plazo en caso de que lo utilicemos como conservador para household. Tiene una baja concentración de uso, es estable en un amplio rango de pH y temperaturas, y nos va a ayudar a inhibir microorganismos tanto aerobios como anaerobios. Los anaerobios usualmente lo que encontramos es Clostridium, botulinum obviamente es el más dañino, entonces hay que tener ahí cuidado si nos llega a aparecer algo así. La cantidad recomendada para la parte de sanitización es de 0.2 a 0.4%, entonces pues el porcentaje de uso es muy bajo. Y post tratamiento, es decir, como conservador, se recomienda del 0.1 al 0.2%. Aquí es muy importante recalcar que se debe evitar mezclar con aldehídos para evitar la descomposición de las sustancias activas. Es compatible, pues, aquí ya lo menciono, acero inoxidable, nitrilo, hule natural, polietileno, polivinilcloruro. Es incompatible con cobre, latón y algunos selladores y plásticos. Es efectivo contra bacterias gram positivos, gram negativos, levaduras y hongos filamentosos como Aspergillus brasiliensis. Y se me olvidaba mencionar que este es totalmente biodegradable, ¿no? Entonces también es una cuestión que hay que verificar. El Parmetol BPX, esta es otra propuesta igual para la parte de sanitización, y también se puede utilizar como conservador para household. Está compuesto por fenoxietanol, PEPIT y una diamina. Los 3 ingredientes son biocidas de amplio espectro, entonces pues nos van a atacar bacterias, levaduras y hongos. El Parmetol BPX tiene una acción rápida y de larga duración, es libre de clorometilisotiazolinona, formaldehído, liberadores de formaldehído y en general aldehídos. No contiene nitratos, agentes nitrosantes o cloruro o halógenos enlazados orgánicamente, ¿no? También ahí depende mucho de lo que estemos buscando, pues lo que vamos a seleccionar. La cantidad recomendada es
para la parte de sanitización del 0.5 al 1% y para la parte de conservador del 0.5 al 1% igual. Es compatible de igual forma con acero inoxidable, que es usualmente lo que vamos a encontrar, zinc, cobre, polietileno, algunos polímeros. Es incompatible con poliamida, que es la PA6, y hule natural. Y es efectivo contra E. coli, aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans. Ahí viene la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración mínima del producto que necesitamos para matar a los microorganismos. Entonces, bueno, ya hablamos de los desinfectantes, ya hablamos de la limpieza, de lo importante que es. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, en este caso, necesitamos establecer un plan de higiene. Estos son todos los procesos de sanitización, incluyendo los agentes sanitizantes, y estos deben de ser descritos, incluyendo con su forma de uso, el porcentaje de uso, la frecuencia, dónde lo vamos a ocupar, y generalmente se establece un rol de sanitizantes que por lo menos pueden ser 2. Usualmente se utilizan 3, ahí depende mucho de, pues de lo que estemos trabajando o cómo lo queramos revisar. Este es un ejemplo de un plan de higiene ahí propuesto con Grotanol 3025 y el SR1. Podemos observar que el Grotanol 3025 es, digamos, el sanitizante de uso común y el Grotanol SR1 es el de choque o el que se utiliza pues para reforzar esta parte de eliminar toda la parte de biofilm que se pueda llegar a formar, ¿no? Entonces ahí, bueno, vemos porcentajes de uso, la frecuencia. Algunos casos hay que lavar diario, algunos casos hay que lavar un poquito menos frecuente. Entonces, pues ahí depende de lo que vayamos a sanitizar y el plan que nosotros establezcamos y que pues calificamos y validemos. ¿Cuál es la frecuencia de limpieza y sanitización en las áreas? Bueno, ahí depende mucho de qué tipo de área estemos revisando. Por ejemplo, lo que son las áreas controladas, donde no necesitamos tener un control microbiológico estricto. Lo que son pisos se pueden limpiar de manera diaria, semanal, techos de manera anual, paredes de manera mensual, equipos y lámparas de manera mensual. Es decir, ahí la carga microbiana no es tan significativa o no nos impacta sobre la calidad de nuestro producto, entonces, bueno, podemos realizar la limpieza de manera menos frecuente. De ahí en fuera ya entramos en las ISO o las clases que nos indican la cantidad de partículas viables que podemos encontrar en cada cuarto o cada zona. Lo que es la clase 100.000 o la ISO 8, generalmente ahí se recomienda que los pisos se limpien de manera diaria, los techos de manera anual, las paredes de manera mensual y equipos y lámparas semanal o mensual dependiendo de pues del uso que se le dé. Lo que es el ISO 7 o la clase 10.000, bueno, en ese caso se recomienda que lo que sean pisos se limpien de manera diaria, techos de manera mensual o anual, paredes de manera semanal, equipos y lámparas de manera diaria, obviamente dependiendo del uso. Y lo que son ISO 6, ISO 5, que esos ya son ambientes muy controlados en cuestión a microorganismos. Ahí se recomienda que se limpie toda la zona diario. Pisos, techos, paredes, equipos y lámparas. Diario se debe de limpiar para poder asegurar la calidad microbiológica de las áreas. Y nada más así como consejitos de limpieza o ejemplos de aplicación. Bueno, en este caso, la limpieza se debe de realizar de áreas más críticas a menos críticas, es decir, de adentro hacia afuera, para no acarrear microorganismos de afuera hacia adentro. Es importante aplicar sanitizante al paño o sobre la superficie que vamos a sanitizar. Y, por ejemplo, si vamos a sanitizar superficies, el cambio de las diluciones. Generalmente se recomienda que una cubeta con sanitizante se ocupe por 56 metros cuadrados en una ISO 5 o 6 y 93 metros cuadrados en una ISO 7 u 8, ¿no? Entonces, más o menos teniendo en cuenta esos parámetros, hay que, y dependiendo del área, de la superficie del cuarto, pues hay que estar cambiando el sanitizante o la dilución de sanitizante que estamos utilizando. Generalmente se utiliza el sistema de 2 cubetas. En una cubeta tenemos el sanitizante y en otra cubeta tenemos la solución de enjuague. Y hay que utilizar la técnica de jale y levante. Esto sí es básico y es primordial. Es decir, nosotros colocamos
el mechudo o con lo que estemos limpiando y jalamos hacia nosotros y levantamos. Nunca vamos a empujar, porque así no estamos asegurando que estemos haciendo la limpieza de manera adecuada. Y también es muy importante recalcar que en cada pasada que demos, por así decirlo, que abarquemos el 20% de la pasada anterior. Es decir, que sobrepasemos el mechudo por las áreas donde ya sanitizamos para asegurar que estemos cubriendo perfectamente toda la superficie. Otra técnica puede ser la figura 8 o la figura S, que la vemos ejemplificada en el lado derecho, en la parte de abajo, y podemos observar cómo se entrecruza y está zigzagueando por donde pasa el mechudo, pasa una sola vez y pasa en la misma dirección, es decir, no es como que un ratito voy hacia el lado derecho y ya me aburrí y ahora voy al lado izquierdo, no, tiene que seguir un orden perfectamente bien establecido de cómo se va a pasar el mechudo o lo que estemos utilizando para sanitizar. De igual forma en las superficies, si estamos utilizando un paño, por ejemplo, en una mesa, pues ahí hay que pasar en este mismo orden, puede ser en forma de S, unidireccional, pero siempre en la misma dirección, ¿no? Estos son algunos consejitos que podemos aplicar para la limpieza y sanitización. Ahora ya tenemos nuestro plan de higiene, ya tenemos perfectamente bien entrenados a nuestros operadores, saben perfectamente bien cómo hacerlo, todo está perfecto. Pero no hay que confiarnos y por eso hay que hacer el monitoreo microbiológico de las áreas. Obviamente hay plantas que tienen su propio laboratorio de microbiología, tienen ahí todos los medios de cultivo para hacer levantamientos, para tomar muestras, para hacer toda la parte que necesiten de control microbiológico, de control microbiológico de sus áreas, pero también hay otros lugares que a lo mejor no tienen un laboratorio tan especializado. Entonces, en este caso, y bueno, también para los especializados, pues tenemos los MicroCount Combi. Estas son placas de agar que nos van a ayudar a hacer la evaluación del conteo total de microorganismos en superficies o en nuestras áreas. Son de aplicación sencilla, son rápidos, seguros y sencillos de ocupar, son precisos y económicos y en cada uno de los microcount vienen 2 plaquitas de cada lado. Entonces de un lado viene un agar de cuenta total y del otro lado viene un agar rosa de Bengala que nos va a dar lo que son hongos y levaduras. Entonces ahí en las imágenes podemos ver, son unos tubitos con las plaquitas y lo podemos meter en líquidos, podemos tomar un hisopo estéril, hisopear una superficie y pues con eso hisopear el microcount o bien directamente colocarlo en la superficie que queramos evaluar, ¿no? O sea, son 3 formas diferentes de los que lo podemos ocupar y nos van a dar pues los microorganismos totales. Entonces así es como lo vamos a observar. Por ahí también tenemos la incubadora, estos son productos de Schülke y nos van a dar los resultados, ¿no? Entonces, en el lado de las bacterias vamos a poder estimar el número de microorganismos en lo que estemos evaluando al compararlo con las tablitas que vemos en la imagen del lado derecho. Entonces, pues, mientras más grandes sean las colonias o menos microorganismos veamos, pues tenemos menos microorganismos, obviamente, en la superficie. Y en el caso del agar rosa de Bengala, ahí podemos observar la diferencia de cómo se ven las levaduras, que son esas colonias que se ven así como brillositas y chiquitas, frente a lo que son los hongos filamentosos, que los podemos ver ahí como moho. Entonces, pues, los microcount nos pueden ayudar a llevar un control microbiológico más adecuado de nuestras instalaciones, incluso si no tenemos un laboratorio dedicado a microbiología como tal. Y con eso pues nos ayudan mucho a asegurar la calidad de nuestro producto, no solamente confiarnos de lo que estamos haciendo. Finalmente aquí hay un concepto interesante que pues apenas lanzó Schülke con el Epsil K830, que es un conservador. Pensando en un proceso de fabricación normal, usualmente el conservador lo agregamos al final de toda la fabricación. Y eso que provoca, bueno, que durante el tiempo de fabricación ya sea el agua que está en el tanque y luego lo pasamos, no sé, a otro tanque para mezclar y luego lo pasamos a una tolva de llenado y durante todo ese proceso nuestro producto no tiene conservador, entonces está expuesto a la contaminación por cualquier situación. Y en este caso lo que propone Schülke es agregar el conservador al inicio en el agua de fabricación y con eso nuestro producto se mantiene protegido frente a posibles fuentes de contaminación durante todo el proceso, no solamente hasta el final.
Entonces, pues es un concepto bastante interesante que también nos puede funcionar aplicarlo o incorporarlo a nuestra higiene de planta. Y finalmente, bueno, aquí es lo que comentaba, todo esto se engloba en la calidad microbiológica de nuestro producto o de nuestras instalaciones. Entonces, bueno, los aspectos microbiológicos que hay que evaluar, los aspectos microbiológicos, perdón, que hay que considerar es la evaluación del riesgo de contaminación de acuerdo al diseño de nuestra planta, los procesos de producción y las materias primas que estemos ocupando, como ya mencioné ahí. Las materias primas de origen natural son usualmente las que tienen más contaminantes, especialmente lo que son, por ejemplo, talcos. La conservación es un punto importante también de la calidad microbiológica de nuestros productos. En este caso, bueno, ahí depende de los requerimientos que tengamos, sus beneficios a la formulación, la estabilidad y que cumpla los retos microbianos el conservador que estemos ocupando. A lo largo de esta presentación, ahí hablamos de la higiene de planta, de su importancia y de la parte de los operadores que hay que verificar que estén bien entrenados para seguir las recomendaciones de higiene personal y de higiene dentro de las instalaciones. Y finalmente la higiene de planta, que está compuesta de limpieza y sanitización, pues nos va a dar esta certidumbre o esta seguridad de que al final estamos entregando un producto de calidad, con una carga microbiana controlada, y que no se va a echar a perder o no va a provocar alguna enfermedad en los usuarios. Entonces, pues con esto, este es un concepto de Schulke, por ahí, el MQM, y espero que les haya sido útil esta presentación. Aquí está mi correo electrónico, mi teléfono, por si tienen alguna duda, y bueno, ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, muchas gracias, Diane. Bueno, si alguien tiene alguna duda, nos la puede escribir en el chat y con todo gusto la vamos a responder. Una pregunta, alguna duda, todo clarísimo con la presentación. Si gustan la presentación, con mucho gusto se las podemos compartir. Igual si tienen alguna otra duda, se pueden acercar a su ejecutivo y pues ya ahí lo podemos ir revisando. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, Diane, te agradecemos muchísimo tu participación en el Día Sintoquim. Muchas gracias por tu esfuerzo y también por tu apoyo. Vamos a despedir a Diana con un fuerte aplauso, por favor.